¿Qué tal todos y todas? Les saludo en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y estaremos unidos en oración en las diferentes áreas donde estamos. Y en el día de hoy, queridos hermanos, quiero tener una oración intercediendo por las necesidades de la iglesia, por sus proyectos, por sus momentos de meditación de la palabra y por aquellos que están padeciendo por causa de enfermedades, por causa de la situación económica y de sus migraciones, los cambios de un país a otro. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, esta mañana por tu misericordia y por tu amor. Y te damos gracias en este día que hemos separado para la oración, para interceder, Señor, por nuestras vidas personales, por la familia, por la iglesia, por las misiones y por todos aquellos, Señor, que hoy necesitan la extensión de tu mano, necesitan, Señor, ser acogidos en tu divina misericordia y en tu bondad. Todo esto, Señor, estamos colocándolo en tus manos para que lo respondas, Señor, conforme a tu soberanía y conforme, Señor, a tu piedad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias, hermanos, los que las tienen ahí, sus medios para mirarla, en el libro del Levítico, capítulo 26. Libro del Levítico, capítulo 26. Vamos a hacer lectura del versículo 1 hasta el versículo 7 y tendremos como tema el título Dos caminos de conciencia. Dos caminos de conciencia, frente a la obediencia y frente a la desobediencia. Maravillosas promesas, hermanos, y tremendas advertencias. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 26 del libro de Levítico: No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy el Señor, vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Yo, el Señor. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Aquí está, hermanos, esta lectura que nos invita a la obediencia. Y está una segunda lectura refiriéndose también a la desobediencia, y dice así: Pero si no oyereis ni hiciereis todos estos mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación
y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Las consecuencias de la desobediencia. Y luego, hermanos, en el versículo 41 del capítulo 26 de Levítico, nos habla de la esperanza que hay cuando cambiamos nuestra forma de pensar de manera positiva ante Dios. Yo también habré andado en contra de vosotros y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré del pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Versículo 43. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Versículo 45. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios y ser su Señor. Que Dios bendiga esta palabra leída del libro del Levítico capítulo 26. Acerca del Levítico significa Él los llamó. Este Levítico, Levikram, como se le dice en el idioma hebreo, es un libro escrito por Moisés y es la concentración, la selección de las normas, de la liturgia, de la expresión del pueblo hebreo. Está condensado en el libro del Levítico y forma parte, hermanos, de una colección llamada el Tanaj. El Tanaj se componía de la Toraj, que era la ley de Dios expresada en el Pentateuco de Moisés, los Navijim, que era el movimiento de los profetas, y los Ketubim, que tenía que ver con los libros de sabiduría de la Biblia. De modo que el Levítico no solamente forma parte del Tanaj, sino que concentra la liturgia hebrea que fue dada al siervo Moisés en el monte de Sinaí, siendo el monte de Sinaí su escenario, su contexto. Y entonces aquí vemos cómo se habla del llamamiento y la concentración de los sacerdotes que habrían de dedicarse a ejercer el culto, la adoración y la mayor expresión de lo que fuera entonces la ley de Dios después del libro del Éxodo. Muchas personas dicen que lo que allí se ha hecho, lo que allí se practicó, no tiene mucho sentido para nuestros días. Realmente las cosas que se practicaron de manera física, ritual, dejaron también enseñanzas espirituales hasta el día de hoy. Les recuerdo, mis hermanos y mis amigos, que el libro de Levítico es un libro que nos manifiesta el código de santidad y el código de pureza del pueblo de Dios.
Les recuerdo también, hermanos y amigos, que ni la santidad se ha pasado por alto, ni tampoco la pureza del cristiano. En este libro hay dos caminos, como el título de la misma meditación, que es el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. Y en la elección, en la decisión que nosotros tomemos frente al llamamiento de Dios, está el futuro, un futuro de progreso, un futuro de éxito, un futuro de bendición o un futuro de terror y maldición. Aquí entonces habla de que si somos obedientes, entonces tendremos primero que todo una tierra productiva. Yo daré lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus frutos y el árbol del campo dará su fruto. Una de las bendiciones más grandes para el pueblo de Israel y para nosotros hoy en día es contar con una tierra que produzca, contar con una tierra que dé su fruto a su tiempo en medio de tantas dificultades de alimentación en el mundo, donde muchas tierras han sido depredadas como parte de la desobediencia. Pero en cuanto a la obediencia, habla de las bendiciones de una tierra prometida, habla de una cosecha abundante. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Entonces, no solo una tierra productiva, sino una tierra abundante. Y lo que todo ser humano anhela es una paz garantizada. En el versículo 6 dice, y yo daré paz en la tierra. ¿Cuál es la mejor tierra, hermanos? ¿Cuál es el mejor país? La mejor tierra y el mejor país es aquel donde uno pueda estar tranquilo, es aquel donde haya paz, donde uno no sienta terrores, no sienta la zozobra de la violencia. Entonces, cuando hay obediencia, Dios le dice a su pueblo a través de su libro del Levítico que si ellos obedecen, tendrán una tierra productiva, una cosecha abundante y una paz garantizada. Qué bonito, hermanos, cuando se elige el camino de la obediencia. También habla de, como resultado de la obediencia, la victoria sobre los enemigos. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Todo esto es parte de la bendición de superar los obstáculos, las dificultades y, ¿por qué no, la misma oposición que en muchas ocasiones se presenta contra el Evangelio, contra los principios de la palabra de Dios? La obediencia entonces tiene sus grandes bendiciones, sus maravillosas promesas que Dios nos da. Y lo que es mucho más hermoso es que cuando le obedecemos al Señor, hermanos y amigos, tenemos también una comunión estrecha con Dios. Qué importante, hermanos, es estar en comunión con el Señor. Este libro del Levítico nos enseña mucho y también dice que cuando estamos en desobediencia hay maldición para el desobediente, y una de esas maldiciones es la opresión de los enemigos. Yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror y extenuación y calentura. Imagínense calentura, lo que quiere decir es que cuando uno no acepta, no obedece lo que el Señor le dice, lo que viene es la opresión de los enemigos, el fracaso en las cosechas, las plagas acordes con el pecado, las fieras del campo azotando los mismos campos, los caminos desiertos, la espada y la pestilencia, la escasez de alimentos, el hambre extrema, la muerte y la deshonra,
la guerra y el exilio, la cobardía y el temor, la maldad y el cautiverio, como lo dice en el versículo 21 del capítulo 26. Si anduviereis conmigo en oposición y no quisierais oír, no añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias, fieras, vuestros caminos serán desiertos. Yo también procederé en contra de vosotros. Aquí se ve las maldiciones propias cuando frente a esos dos caminos elegimos el camino de la desobediencia en lugar del camino de la obediencia. Pero hermanos, ante estas advertencias, el Señor también nos da promesas. Estas advertencias, cuando hay un cambio de actitud, cuando deseamos asumir lo que el Señor nos enseña con entereza, con dedicación, vienen grandes promesas, y una de ellas es el reavivamiento del pacto, como lo dice el versículo 42 del capítulo 26. Entonces yo me acordaré del pacto con Jacob. Un reavivamiento del pacto y las promesas de Dios. Yo me acordaré de mi pacto. El pacto que hice con Abraham en la fe, con Isaac, con Jacob, y que siguió a José y que nos ha seguido hoy en día, hermanos, hasta nuestros días. El pacto, el berit, es decir, aquello que desde el principio Dios le prometió a nuestros patriarcas. Si somos obedientes, hermanos, vendrán días de reposo. Gozará sus días de reposo, dice el versículo 43. En medio de tantas malas noticias, en medio de la enfermedad, en medio de la prisa por triunfar, la prisa por competir, la prisa por salir adelante, también habrá días de reposo. Pero la tierra será abandonada por los enemigos y gozará sus días de reposo. Qué bueno es, hermanos, comprender que hay días de reposo para aquel que le obedece al Señor. Y sigue entonces las promesas de Dios para el que cambia de actitud. Es tener la representación divina, tener el apoyo divino. Y el texto en el versículo 44 del capítulo 26 dice, porque yo, el Señor, soy su Dios. Si Dios es nuestro Dios, si Él está con nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Nos da la libertad verdadera, como lo dice el versículo 45. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saque de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, y yo seré su Señor. Eso sí es verdadera libertad, cuando el Señor nos representa, cuando Él dice, yo los envío, hay una libertad verdadera. Y hermanos, sobre todo, hay una guía eficaz. En el versículo 46 dice, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció el Señor entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés, cuando le entrega el tesoro del código sinaítico, el tesoro del código de santidad, cuando le da aquellas normas que le darían la verdadera libertad a Israel, la verdadera educación, el verdadero tesoro del libro que hoy nosotros tenemos como la Biblia, que es para nosotros la brújula, que es la guía, que es la que realmente tiene las grandes verdades a seguir. Y aquí podemos citar entonces, para concluir, Gálatas capítulo 6, cuando dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, de lo que el hombre sembrare, esto también cosechará.
depende de las decisiones que tenemos, que tomemos, depende del camino que nosotros elijamos. Si vamos a elegir el camino de la obediencia o el camino de la desobediencia, de ahí entonces vendrán las bendiciones y las consecuencias. Y cuando hay dificultades, cuando hay desastres, cuando hay epidemias, decimos que la culpa la tiene Dios. No, es la decisión que nosotros hemos tomado. Tomemos la decisión de obedecerle a Dios para que podamos salir adelante, hermanos, amigos, y hasta otra próxima ocasión. Que Dios les bendiga. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos se ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos se ven. Me rindo a tus pies.